invitamos a ir tomando asiento. Buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida a esta jornada de conmemoración de hitos clave en la agenda de la igualdad de género y derechos de las mujeres. El año 2025 nos empuja a la reflexión sobre este recorrido, dado que confluyen aniversarios fundamentales para la agenda regional y global de igualdad de género y del movimiento de mujeres y feminista. Con estos hitos nos referimos a los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer y encaminándonos también hacia los 50 años de la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 25 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, 15 años de la creación de ONU Mujeres, entre otros. Estos hitos reflejan luchas históricas y conquistas colectivas que se han constituido en avances normativos, institucionales y mejores políticas públicas que han marcado la hoja de ruta hacia sociedades más justas, igualitarias, inclusivas y democráticas. Esta conmemoración no es solo un ejercicio de memoria, es también un espacio para renovar compromisos, visibilizar desafíos, fortalecer el diálogo entre distintos actores que desde diversos lugares siguen empujando las transformaciones necesarias. Agradecemos profundamente la presencia de todas las autoridades nacionales, del Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado ante la República, representantes de organismos internacionales y a la sociedad civil, en especial las organizaciones sociales de mujeres feministas que han sido el principal actor en esta lucha por los derechos humanos de las mujeres. Damos así comienzo al evento con el primer panel. En primer lugar, invitamos a hacer uso de la palabra a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Mónica Xavier. Muy buenos días a todas y a todos, autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, organismos de cooperación, organizaciones de mujeres y feministas, periodistas, amigas y amigos. Es un gusto estar acá y poder concretar esta propuesta de encontrarnos convocadas por este conjunto de hitos que nos ha permitido avanzar y que nos desafía, por supuesto, a continuar en ese camino. Agradecemos a ONU Mujeres, al Ministerio de Relaciones Exteriores, por promover este espacio de diálogo multiactoral con una mirada común sobre los derechos de las mujeres, la igualdad de género en tanto derechos humanos y un elemento además central para el desarrollo. Agradecemos también a la Secretaría de Derechos Humanos, a la República Popular China, por el apoyo que hizo posible concretar este evento. Hoy conmemoramos 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, un hito que transformó el modo en que entendemos la política de igualdad y de género a nivel global, en que no es solamente un objetivo la igualdad de género, sino también una condición indispensable en el desarrollo sostenible, en la paz y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más relevantes y ambiciosos para promover esa igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Nos dejó además una plataforma con 12 énfasis de especial preocupación que cubren en una única estrategia para la acción prácticamente todos los ámbitos donde podemos identificar las desigualdades: en la pobreza, en la educación, en la salud, en la violencia de género, en los conflictos armados, en la economía, en el poder y en la participación política, en los derechos humanos, en los medios de comunicación, en el ambiente, en las niñas, en la institucionalidad para la igualdad. Nos dejó a los estados recomendaciones concretas en el desarrollo de la política pública con perspectiva de género
impulsó la participación social y política de las mujeres. Asimismo, se constituyó en un instrumento de seguimiento, rendición de cuentas y una inspiración para el desarrollo de nuevas agendas de igualdad de género como la Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí, el mundo pudo reconocer con claridad que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Pero también es importante recordar que esta plataforma no surgió de la nada, no surgió espontáneamente. Fue posible gracias al rol, a la incidencia sostenida y comprometida del movimiento feminista y de mujeres a nivel global, de las organizaciones que con tesón, inteligencia, lograron colocar a la igualdad de género como un factor determinante en el ejercicio pleno de los derechos humanos y el logro del desarrollo sostenible. Queremos hoy rendir homenaje al movimiento de mujeres y feministas, que en Beijing, como antes en Copenhague, en Nairobi o en México, también aquí en América Latina y en Uruguay, logró, a través de ese proceso de construcción de casi 50 años, que la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe lograran transformar demandas históricas en compromisos internacionales y que siguen siendo actoras centrales para que estos compromisos se cumplan. Junto a la plataforma de Beijing, Uruguay ha ratificado otras convenciones fundamentales para avanzar hacia la igualdad sustantiva. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y su protocolo facultativo, que se constituyen en la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres, jurídicamente vinculante para los estados que la ratifican, obligándolas a reformar leyes, a ajustar políticas, a desarrollarlas con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, pionera en reconocer la integralidad de la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, una forma de discriminación y una limitación para el pleno desarrollo de nuestras democracias. A nivel regional, hemos sumado también la Agenda Regional de Género de la CEPAL, una hoja de ruta construida colectivamente por casi 50 años que recoge y amplía estos compromisos, incorporando nuevas urgencias, la autonomía económica, la autonomía física, la autonomía política de las mujeres como ejes centrales para la igualdad de género sustantiva, la justicia climática, la interseccionalidad y el derecho al cuidado en tanto pilar de protección social y condición imprescindible para el desarrollo. Por último, quiero destacar muy especialmente los casi 15 años de presencia sostenida y comprometida de ONU Mujeres, que ha cumplido un rol fundamental en Uruguay, la región y el mundo, en el cumplimiento de estos compromisos internacionales y otros acompañándonos en avances concretos y significativos en nuestro país. Leyes que reconocen y protegen derechos fundamentales, el derecho a la igualdad, a una vida libre de violencia, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad de trato en el empleo, al cuidado, entre otras. Una política por una vida libre de violencia basada en género, un sistema nacional integrado de cuidados que colocó al cuidado como un derecho y un pilar de desarrollo, políticas públicas de salud y derechos sexuales y reproductivos, acceso al aborto legal, seguro, de calidad, gratuito y voluntario. Una política sostenida de medición de las brechas de género. Pero también reconocemos y no olvidamos que las brechas persisten. Persisten en la violencia, persisten en el acceso desigual al trabajo, a la remuneración igualitaria, a la distribución injusta del tiempo dedicado a los cuidados, a la baja representación de las mujeres en los espacios de poder, en las autonomías de las mujeres rurales, en las afrodescendientes, en las trans, en las migrantes o en las mujeres en situación de discapacidad.
persisten en los discursos negacionistas que desacreditan nuestros reclamos y nuestras conquistas, que tildan de ideología de género lo que es evidencia y lucha política por la igualdad y la justicia social. Por eso, más que un acto conmemorativo, este encuentro es una invitación a renovar nuestro compromiso, a renovar nuestro compromiso con la igualdad de género, con los derechos humanos de las mujeres en todos los sectores, porque ningún avance es irreversible. La voluntad política, la inversión presupuestal, los datos, el seguimiento y la voz activa de las mujeres organizadas son imprescindibles para hacer realmente irreversibles los avances. Desde InMujeres reafirmamos que la igualdad de género no puede ser un objetivo accesorio, sino el eje estructurante de cualquier agenda de desarrollo sostenible y de derechos humanos, que los avances deben llegar a todas las mujeres, que no hay democracia sin igualdad sustantiva entre mujeres y varones, que las políticas de igualdad deben sostenerse en el tiempo más allá de los cambios de gobierno. Hoy celebramos 30 años de Beijing, pero también más de 30 años de luchas, de alianzas y de transformaciones. Este camino lo construyeron muchas, que hoy no están, y lo sostienen hoy miles de mujeres que en todo el país trabajan, cuidan, militan, participan y exigen. Renovamos nuestro compromiso con ellas, con las que abrieron camino, con las que siguen luchando, proponiendo y demandando, porque el camino hacia la igualdad de género continúa y recorrerlo juntas y juntas es nuestro compromiso y también nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos a la señora subsecretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Valeria Zuccasi. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es realmente un gran placer poder compartir esta mañana de reflexión en la que empezamos ya tan fuertes con esas palabras que nos deja Mónica y que nos hacen pensar en el camino recorrido y en lo que queda todavía, lamentablemente, que a veces parece la meta más lejana de lo que pensábamos. Para mí hay que recordar que estos aniversarios que nos reúnen hoy no son solo efemérides internacionales, sino que representan puntos de inflexión históricos que han contribuido a transformar la estructura internacional de derechos humanos, incorporando increíblemente, porque solo hace 30 años que lo celebramos, voces, demandas y experiencia de mujeres, jóvenes y niñas del mundo. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 continúa siendo, hoy, 30 años después, el documento más ambicioso y comprensivo adoptado a nivel global para avanzar hacia la igualdad de género. A 30 años mantiene su vigencia y resulta profundamente inspirador. Su visión de un mundo en el que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial sin discriminación permanece como un horizonte compartido, por más que a veces más lejano. Celebramos también hoy los 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que abrió el camino para la institucionalización de los derechos de las mujeres como parte indivisible de los derechos humanos. En nuestra región nos encaminamos también hacia el 50 aniversario de la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se va a cumplir en apenas 2 años, un espacio clave donde se han gestado compromisos regionales pioneros como la Estrategia de Montevideo para la Igualdad de Género del 2030. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, de la cual Uruguay ha sido firme impulsor, marcó también un cambio de paradigma al reconocer el rol de las mujeres en la prevención de los conflictos y la construcción de la paz. En tiempos de crisis y aumento de la conflictividad global, su implementación plena es más urgente que nunca. A su vez, en este marco, rechazar el uso de la violencia sexual como arma de guerra, una de las expresiones más crueles de los conflictos armados, también es urgente. Al igual que todas las formas de violencia basada en género, nos recuerda cuán lejos estamos aún
de alcanzar una paz con justicia. Asimismo, celebramos los 15 años de la creación de ONU Mujeres, una institución que, como bien lo dijo Mónica, ha fortalecido la cooperación internacional y la asistencia técnica para que los estados puedan hacer realidad sus compromisos en materia de derechos de la mujer y para visibilizar realidades que increíblemente al día de hoy aún son cuestionadas. En el plano nacional, y sin agregar a lo que ya claramente se ha explicado, sí decirles que es importante recordarnos siempre que Uruguay ha asumido todos los marcos internacionales con responsabilidad y con compromiso, integrándolos a las políticas públicas y a su acción diplomática. Nuestra política exterior, porque no puedo dejar de hablar de ello, se nutre de estos principios y los proyecta en foros multilaterales y regionales, promoviendo una agenda de género con enfoque de derechos, interseccional y participación. Y capaz que hoy en día también estamos insistiendo mucho en que eso que proyectamos hacia lo internacional aplique en nuestra propia casa, que a veces solemos olvidarnos de que lo que predigamos también tenemos que aplicarlo en la interna de nuestro hogar. La parte más fea, que creo que también la tenemos que decir, repetir y hacer pública en este tipo de instancias, es que los avances son frágiles y desiguales. En un contexto global marcado por tensiones políticas, por discursos antifeministas y crisis múltiples, permanentes, que nacen día a día en distintos lugares del mundo, reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de género no es un gesto simbólico, sino una urgencia política y ética. Debemos seguir trabajando con firmeza para evitar retrocesos y preservar desde el lenguaje consolidado hasta los consensos y los marcos alcanzados a lo largo de décadas de lucha colectiva. Por lo tanto, esta jornada es una oportunidad para rendir homenaje a quienes abrieron camino, especialmente a los movimientos de mujeres y feministas, pero también preguntarnos desde nuestro lugar hoy en día qué más debemos hacer, qué más podemos hacer, qué resistencias persisten y qué alianzas debemos fortalecer para evitar que los pasos y los retrocesos hacia atrás sean lo que dominen la agenda hoy de las discusiones de mujeres y feminismos. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra la coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, economista Magdalena Furtado. Muy buenos días, muchísimas gracias a la directora de Mujeres, la vicecanciller, muchísimas gracias por habernos permitido organizar este evento conjuntamente. Es un honor desde ONU Mujeres a todos ustedes darles la bienvenida en este evento, El Camino hacia la Igualdad, celebrando y conmemorando todos estos compromisos y todos estos hitos históricos. Permítame decirles que este camino no es un camino lineal, sino que es un camino lleno de repechos y bajadas. En los repechos a veces tenemos que andar más lento y en las bajadas, por suerte, podemos acelerar el ritmo. Y así ha sido el camino de la igualdad. Y en toda esta línea de tiempo que ha mostrado mientras Mónica ha hablado, la idea siempre fue avanzar y conquistar derechos para avanzar hacia la igualdad. Los hombres no han perdido derechos en todo este camino, tal vez privilegios, pero no derechos. Y cada derecho conquistado para avanzar hacia esa igualdad es el resultado de una historia de resistencia, de alianzas y de sueños compartidos. Voy a hablar de dos cosas. La primera, me gustan mucho los datos, así que me gustaría tomarme 2 minutos para hacer un balance de cómo hemos avanzado en ese camino a nivel global. Y como ustedes saben, el secretario general de Naciones Unidas pide un informe exhaustivo a los Estados miembros para poder compilarlo y presentar los resultados a nivel mundial. Entonces, le voy a compartir esos resultados. Los dividí en 2 grupos. El grupo de progresos, que tienen que ver con 4 cosas fundamentalmente. Primero que nada, con los temas de la legislación.
Desde Beijing, entre 1995 y 2025, 1.531 reformas legislativas que impulsaron la igualdad de género se aprobaron en todo el mundo. Otro progreso, la proporción de las mujeres en los parlamentos, que hay varias parlamentarias aquí, se duplicó desde Beijing hasta ahora a nivel global. En tercer lugar, la educación. La tasa de finalización del segundo ciclo de secundaria mejoró a nivel global, aunque lamentablemente aún 60 millones de adolescentes mujeres aún están privadas de este derecho. Y por último, matrimonio infantil, que por suerte descendió drásticamente. Y ahora pasamos a la otra categoría, a los estancamientos e incluso retrocesos. Y en primer lugar, algo que mencionó Valeria, los casos de violencia sexual relacionados con los conflictos armados ha aumentado un 50% en el mundo. Hoy en día se estima que hay 180 conflictos armados latentes y eso obviamente las mujeres son rehenes y prisioneras con la violencia sexual. En segundo lugar, la violencia hacia mujeres y niñas, que fue la principal prioridad reportada por el 88% de los Estados miembros que informaron al secretario general. En tercer lugar, la mortalidad materna, que si bien había disminuido muchísimo hasta el 2015, luego se estancó. Y por último, lo otro que está estancado es el financiamiento para la igualdad de género. Muchos países destinan más fondos a armas que a invertir en derechos e igualdad, como dice Lucy. Y ahora voy a hablar de algo más terrenal, que es de la presencia y del camino de aquí de ONU Mujeres en estos años que por lo menos me ha tocado acompañar. ONU Mujeres tiene presencia en 80 países y hoy celebramos sus 15 años. Y hoy celebramos no solo una fecha, sino un camino recorrido acá en Uruguay junto a muchísimas de ustedes que están aquí presentes. Fueron muchos años de trabajo colectivo, de compromiso, de aprendizajes, de desafíos, también de frustraciones y de conquistas. Cuando ONU Mujeres abrió sus oficinas aquí en Uruguay, lo hicimos con una certeza profunda, que avanzar en los derechos de las mujeres no solo es una cuestión de justicia, sino también una condición indispensable para que Uruguay tenga un desarrollo sostenible, democracia y paz. Entonces, desde entonces, hemos estado acompañando a los temas más urgentes de este país. Y voy a nombrar las 4 áreas en las cuales hemos venido trabajando aquí en Uruguay. En primer lugar, la violencia contra las mujeres. Acompañamos al país en el diseño e implementación de políticas públicas y me voy a referir a los hitos que hemos acompañado, que fue la Ley 19.580, acompañamos en su elaboración, también a los planes nacionales de violencia, a las encuestas de prevalencia de violencia a nivel nacional y también acompañamos a la Intendencia de Montevideo y de Canelones con programas de ciudades seguras para abordar los temas de acoso callejero, entre otras cosas. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero también sabemos que hoy hay más conciencia, más herramientas y más voluntad para no tolerar ni una muerte más. La segunda área que venimos trabajando en Uruguay tiene que ver con participación política. Hemos impulsado muchísimos espacios y medidas para aumentar justamente la participación política de las mujeres, no solo en el Parlamento, sino en todos los ámbitos de decisión. Nos tocó primero acompañar la ley de cuota y después la ley de paridad, que aún es un debe para el país. Pero también acompañamos todo el trabajo de la bancada bicameral femenina y hemos visibilizado otras formas de violencia como la violencia hacia las mujeres en política. Porque la democracia paritaria no es una utopía, es una deuda pendiente pero posible. La tercera área tiene que ver con empoderamiento económico. Acompañamos en Uruguay la instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidado y luego lo hemos llevado como buena práctica a toda la región de América Latina y el Caribe. También trabajamos junto a mujeres rurales, mujeres en energía, organizaciones de mujeres como MEU, empresas y sindicatos, promoviendo políticas de cuidado, igualdad salarial y acceso a recursos productivos. Porque sin autonomía económica no hay libertad para las mujeres. Y la última área, mujeres, paz y seguridad.
Hemos estado trabajando junto a UCI, Cancillería, Ministerio de Defensa, para que Uruguay, como país con una fuerte tradición en operaciones de paz, incorpore la perspectiva de género en su política exterior, en las Fuerzas Armadas y en la construcción de la paz. Y para que en todo proceso de toma de decisiones se escuche y se valore la voz de las mujeres. Finalmente, nada de todo esto hubiera sido posible sin nuestras socias y socios. El Estado, la sociedad civil, mis colegas desde el Sistema de Naciones Unidas, que hay varios presentes aquí, el sector privado, la academia, los medios, y también los países donantes como la Unión Europea, sus países miembros, Canadá, Japón, Australia, China y tantas otras personas que han creído que un país más igualitario es no solo necesario, sino urgente. Así que gracias y gracias a mis colegas del equipo de ONU Mujeres en Uruguay por caminar junto a ONU Mujeres en este trayecto y que los próximos 15 años nos encuentren más unidas, más decididas y más cerca de lograr la igualdad sustantiva. Muchas gracias a las autoridades por sus palabras. Las invitamos a tomar asiento en platea. Damos paso ahora al segundo panel de esta jornada, centrado en los hitos históricos que han dado forma a la agenda global y regional de igualdad de género. En ese sentido, invitamos a las integrantes de este segundo panel también a tomar asiento en el living. Hace 15 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de ONU Mujeres y designó a la expresidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, como su primera directora a nivel global. En la región, quien asumió esa responsabilidad fue Moni Pisani de Venezuela. En ese sentido, comenzamos compartiendo un video que ella nos envía para acompañar esta conmemoración. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. 2025 es un año especial, un año de memoria, de lucha y de compromiso renovado. Se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 25 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y 15 años de la creación de ONU Mujeres. Cada una de estas fechas marca un hito en el camino por la igualdad de género, pero juntas nos recuerdan algo más profundo, que este recorrido ha sido posible gracias a la fuerza colectiva de quienes han creído, de quienes han empujado, de quienes han insistido. Hoy, al cumplirse 15 años de la creación de ONU Mujeres, no puedo evitar emocionarme al recordar ese proceso tan intenso, colectivo y profundamente transformador, del que tuve el privilegio de ser parte. Fueron años de trabajo, de negociaciones largas, de debates difíciles, de noches de insomnio, pero sobre todo de una convicción compartida, la urgencia de contar con una entidad fuerte y bien financiada, y con la capacidad de liderar los esfuerzos por la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el mundo. Nada de esto hubiera sido posible sin el impulso valiente de un grupo de países que creyeron firmemente en esta causa. Países como México, Francia, Namibia, Ruanda y España, entre otros, fueron actores clave. Defendieron esta idea con firmeza, construyeron consensos y ayudaron a que ONU Mujeres viera la luz en 2010. Su liderazgo fue un punto de inflexión y su compromiso quedó marcado en la historia. Pero también es fundamental reconocer el rol decisivo de la sociedad civil. El grupo GEAR, Grupo de Amigos por la Igualdad de Género, por sus siglas en inglés, fue una fuerza imparable. Organizaciones de todas las regiones, diversas, comprometidas, que durante años empujaron sin descanso
por la creación de esta entidad, que se sentaron a la mesa con argumentos, propuestas y una visión clara, que la igualdad no podía seguir siendo postergada. Guer no fue un actor más, fue el corazón político y ético de este proceso. Fue el recordatorio constante de que la lucha por los derechos de las mujeres no nace en los pasillos de las instituciones, sino en las calles, en las comunidades, en los territorios donde cada día las mujeres resisten, lideran y transforman. Recuerdo con emoción los momentos en que parecía que no lo lograríamos, pero también recuerdo la fuerza de ese colectivo global que no soltó la meta. Y haber formado parte de ese esfuerzo, codo a codo, con tantas personas valientes, es algo que llevo con orgullo y gratitud. Hoy, 15 años después, ONU Mujeres es una realidad que sigue creciendo, una institución imprescindible en un mundo donde los derechos de las mujeres siguen enfrentando enormes desafíos, retrocesos y resistencias, pero también en un mundo donde florecen nuevas generaciones de liderazgo feministas, diversos, poderosos y profundamente transformadores. Este aniversario no es solo una celebración, es también un llamado urgente, porque en este momento particular, cuando se cuestionan derechos que creíamos conquistados, cuando el espacio para las mujeres defensoras lideresas se achica en demasiados lugares del mundo, preservar y fortalecer a ONU Mujeres es más importante que nunca. Su rol es irreemplazable. Su existencia es un logro colectivo que debemos proteger. Y su futuro depende de que sigamos empujando, exigiendo, creyendo. La creación de ONU Mujeres nos enseñó que la voluntad política, cuando se une con la fuerza de los movimientos de mujeres y de la sociedad civil, puede cambiar la historia. Hoy, como hace 15 años, no podemos bajar los brazos. Hoy, como entonces, el mundo nos necesita unidas. Gracias a quienes lo hicieron posible. Gracias por creer, gracias por insistir y gracias a ONU Mujeres por ser faro, voz y fuerza. Que vengan muchos años más y que sigamos caminando juntas. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a la Directora General Adjunta para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministra Noelia Martínez, referente nacional de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, a compartir una reflexión en el marco de los 25 años de la Resolución 1325. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí hablar de una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es histórico que se conmemore el aniversario de una resolución del Consejo de Seguridad y que estemos hablando de los 25 años. Por eso es que decimos que esta resolución marcó un punto de inflexión. Lo decimos porque es la primera vez que se incluyó la perspectiva de género en la agenda de paz y seguridad. Es decir, tengamos presente el Consejo de Seguridad como órgano de Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es justamente mantener la paz y la seguridad internacionales, pero también el órgano cuyas decisiones son obligatorias para todos los Estados miembros. Entonces, que se haya aprobado hace 25 años por unanimidad esta resolución, realmente lo que significó, y creo que por eso estamos aquí hoy conmemorándolo, es justamente que el último bastión de pensamiento sin género de las Naciones Unidas se abriera paso a esta cuestión. ¿Qué implica esta resolución? ¿Qué plantea? Pues plantea, y todo lo que se hizo en el marco para que se adoptara esta resolución, así lo intentó reflejar, en primer lugar reconocer que la guerra y los conflictos repercuten de forma distinta en los hombres y en las mujeres y niños y niñas y que justamente afectan de forma desproporcional a este último grupo, pero también
y aquí el equilibrio que siempre hay que mantener cuando hablamos de esta resolución, la importancia de que las mujeres sean parte de todos los procesos de resolución de conflictos, de negociación de paz, para poder realmente aportar al mantenimiento y a la consolidación de la misma. Esta resolución no está sola. Con posterioridad y en estos 25 años se han ido adoptando otras que conforman lo que hoy en día llamamos la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que justamente es un marco jurídico y político histórico, que me gusta mucho la forma en que ONU Mujeres se refiere a la resolución como que representa el cambio significativo en la manera en que la comunidad internacional enfoca la prevención y la resolución de los conflictos y convierte a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres también en una preocupación internacional de paz y seguridad. Se trata, por tanto, de una cuestión de derechos y también de una cuestión de eficacia. La resolución plantea 4 pilares y justamente lo que desde la sociedad civil y desde quienes promovemos la agenda se trata es de mantener el equilibrio entre estos 4 pilares, porque hablamos de prevención y de la participación en pie de igualdad de las mujeres en todas las etapas del conflicto, pero también hablamos, o de resolución de conflictos, pero también hablamos de protección de las mujeres durante o luego del cese de conflictos armados. Esta resolución, otro de los aspectos clave, y creo que por eso es lindo estar aquí conmemorándola hoy, es que surgió desde abajo, surgió impulsada por la fuerza de sociedad civil, de grupos de mujeres y defensores de derechos humanos que trabajaron incansablemente para hacer llegar su voz, para que se abriera este espacio que era el que quedaba de Naciones Unidas a incluir la perspectiva de género en ese marco. Obviamente no estuvieron solas y contaron con también el impulso interno que supieron promover de personas claves dentro de las Naciones Unidas. Hay que recordar también el contexto histórico en el que se dio después de una década de conflictos armados crueles y en los que las violaciones fueron utilizadas como arma de guerra. No puedo dejar de pensar en el genocidio de Ruanda, en la guerra de Bosnia y en otros tantos conflictos. Y justamente fueron las voces de muchas de estas mujeres quienes tuvieron un espacio favorecido por Namibia, que era miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el momento en que se adoptó, para ir y poder plantear sus desafíos, hacer escuchar su voz. Quienes estuvieron y participaron de esa instancia hacen referencia a que realmente se trató de una instancia histórica y que la voz y lo que transmitieron esas mujeres realmente fue lo que terminó de impulsar que el 31 de octubre del año 2000 se aprobara entonces esta resolución. Es importante también hablar un poquito de lo que Uruguay ha venido haciendo o de cómo Uruguay se está plantando frente a esta agenda, haciendo un repaso ahora de estos 25 años, y si bien desde el inicio y sobre todo en el marco de nuestra participación en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad hemos impulsado la agenda, los debates, también el reto más difícil que se nos ha presentado es cómo traducir toda esa retórica a la interna, ¿no? Que es lo que subrayaba la subsecretaria más temprano. Y eso lo conseguimos trabajando justamente de forma interinstitucional. Hemos logrado plasmarlo en un plan de acción, que es una de las obligaciones que establecen las resoluciones, pero también estamos intentando avanzar hacia otras etapas del conflicto, que nuestra participación, además de lo que refería Magdalena en las misiones de paz, en las misiones de mantenimiento de la paz, que también la perspectiva de género y las mujeres tengan participación en todas las instancias de toma de decisión en las que se ven temas de seguridad y de paz y también en la prevención de conflictos. Y eso es lo que nos ha impulsado a integrar las redes de mujeres mediadoras, tanto del Cono Sur como de Iberoamérica, que estamos impulsando y participando con mucha fuerza en esas instancias. Entonces, si tenemos que hacer como una recapitulación de lo que han pasado en estos 25 años, yo creo que no podemos perder la perspectiva de lo que estaba en el espíritu de lo que impulsaron estos movimientos de mujeres en ese momento y que fue justamente lograr el equilibrio entre la protección que requieren, sobre todo como hablábamos, ante el recrudecimiento de
de los conflictos y del impacto que tienen en las mujeres y niñas, pero también la participación plena y en pie de igualdad en todas las etapas de resolución de conflictos. Y eso requiere fondos, recursos materiales, humanos, pero requiere sobre todo también voluntad política. Creemos que estamos en un buen momento para que estos nuevos desafíos y sobre todo la priorización de la prevención por encima del uso de la fuerza, que es algo que las mujeres que impulsaron esta agenda han tratado de transmitir a lo largo de todo este tiempo, también se vea reflejada en cómo queremos avanzar hacia adelante en esta agenda desde el país. Así que bueno, esperamos seguir trabajando de forma interinstitucional como lo hemos hecho hasta ahora, pero con el debe que tenemos, que es la inclusión de la sociedad civil de forma más permanente en toda esta agenda. Así que apostamos a contar con todos y todas para poder lograrlo. Muchas gracias. Seguidamente le damos la palabra a la señora Mariela Mazzotti, quien dirigió el Instituto Nacional de las Mujeres entre 2015 y 2020 y presidió la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la que se aprobó la Estrategia de Montevideo para la Igualdad de Género al 2030. Mariela nos compartirá reflexiones acerca de la Conferencia Regional sobre la Mujer de cara a la próxima conmemoración de sus 50 años. Buenos días, un gusto estar acá. La verdad que no puedo negar que estoy un poco emocionada porque hace bastante que no ocupo un espacio de estos. En esta sala donde en el 2019 presentamos la encuesta de prevalencia de violencia doméstica, que fue también un hito para el avance del reconocimiento de la realidad de desigualdad que vivimos las mujeres en nuestro país, en la región y en el mundo. Yo efectivamente tuve el privilegio de presidir la Conferencia Regional de la Mujer en el periodo 2016-2020. Se hizo la conferencia en Montevideo, fue un momento de mucho aporte, de mucha creatividad, donde los gobiernos de la región reconocimos las bases estructurales que producen la desigualdad de las mujeres en una perspectiva no solo interseccional, en el sentido que incorporamos todas las discriminaciones que vivimos las mujeres, sino en una perspectiva amplia que incluye a las mujeres que provienen de los grupos de la diversidad y de las disidencias. Reconocer que hay desigualdad en la distribución, en la riqueza y en la economía, en el ejercicio del poder, en los patrones culturales patriarcales y en la división sexual del trabajo, que es uno de los factores predominantes en esta desigualdad, que eso haya sido reconocido por los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe, sin duda que es un instrumento político que desde el feminismo y de las mujeres en la política y en los gobiernos son un instrumento válido para la pelea. Porque no hay duda de que la agenda feminista que de alguna manera recogen los gobiernos como agenda de género, es una agenda incómoda, es una agenda que cuestiona las bases mismas del funcionamiento de la sociedad. Y por eso es que nos cuesta tanto, le cuesta tanto al movimiento feminista intercambiar y que sus propuestas y sus reclamos sean incorporados a los gobiernos. Nos cuesta tanto quienes estamos en las esferas de gobierno para que estos temas sean incorporados en la agenda principal de los gobiernos y sean además asignados presupuestalmente como corresponde. Y le cuesta a la Agencia de Naciones Unidas también en su pelea, en su interacción a la interna. Y cuesta porque justamente estamos desde un movimiento de ideas, pero desde la base de la vida concreta de las mujeres del mundo, hablando de una desigualdad que para alcanzarla implica la transformación de las relaciones sociales y de las relaciones económicas hegemónicas que funcionan en el mundo.
Y entonces, en ese sentido, quiero destacar el papel de la conferencia regional, asesorada, promovida, apoyada, coordinada por la CEPAL, que se crea en el año 77 en Cuba, luego del Año Internacional de la Mujer que se había celebrado en México, para bajar esa agenda global a la agenda regional. Y se genera una capacidad importante de compromiso de los distintos gobiernos, pero en un espacio, en un escenario donde se le da cabida, lugar y capacidad de incidencia al movimiento feminista y a las voces feministas. De esa conferencia en el año 77, que CEPAL quedó con el compromiso de convocarla cada 3 años, bueno, se vuelve a convocar recién en el 94. Es evidente cómo las situaciones de las dictaduras militares que sufrieron gran parte de los países de nuestra región impidieron esos encuentros. Pero en el 94, en el encuentro de Mar del Plata, el tema principal, preparatorio para la Conferencia Mundial de Beijing, uno de los temas privilegiados que plantea el movimiento de mujeres y que recogen los gobiernos es la agenda de la democracia, con una reconceptualización de la democracia no solo por lo vivido en las dictaduras, sino también en una concepción de que para la igualdad, para la democracia implica la igualdad entre las mujeres, los varones, las disidencias, sin discriminación. Y esa agenda se lleva a Beijing en un concepto amplio, integral, complejo de la democracia y de los derechos humanos. Un aporte de América Latina que fue sustantivo para la plataforma de Beijing, que sigue estando tan vigente. Sigue estando tan vigente luego de 30 años porque las resistencias son enormes. Y hablando de derechos humanos, de paz, de conflictos internacionales, no podemos dejar de pensar también en lo que está sucediendo en este momento. Uruguay fue el primer país en el mundo que reconoció el genocidio armenio. También se está hablando del genocidio de Ruanda. Tenemos que repensar también los posicionamientos de nuestro país sobre cómo están viviendo las niñas, las mujeres, los adolescentes en Gaza, que también en este momento están hambriados. Otros temas fundamentales fueron planteados en la Agenda Regional de Género, que ya de alguna manera Mónica lo señaló. Pero yo quiero decir de que esa Agenda Regional de Género que tomó en su momento la cuestión de la institucionalidad de género, tema que el Uruguay está siendo observado hace más de una década por la jerarquía que tiene en nuestro país el Instituto Nacional de las Mujeres, que tomó el tema de la institucionalidad, tomó el tema de la transversalidad de género y la importancia de la interinstitucionalidad, el tema de las autonomías, el tema de la división sexual de trabajo, derechos sexuales y reproductivos, y ahora firmemente, hace ya unos cuantos años, la cuestión de la sociedad de los cuidados. La sociedad de los cuidados que implica no solo un replanteo de la división sexual del trabajo entre mujeres y varones, sino que también replantea la cuestión del cuidado con una mirada ecofeminista, la cuestión del ambiente que también afecta al mundo, a las mujeres, a las niñas y los niños. Entonces, tenemos mucho para seguir trabajando. En un momento que se cuestionan las alianzas internacionales, que se cuestionan las Naciones Unidas, que se cuestionan los foros intergubernamentales, me parece que es muy importante que el Uruguay ocupe un papel de liderazgo en el fortalecimiento de esos espacios, porque no es más ni menos que la forma que tenemos los países para poder llevar adelante los cambios estructurales en cada uno de los lugares. Y en ese sentido, aprendamos de los movimientos sociales que desde principio del siglo pasado generan esas redes internacionales, esos encuentros internacionales. Decía también en la línea del tiempo, aparecían los primeros encuentros interamericanos del feminismo a comienzos del siglo XX, que el Uruguay, las mujeres feministas uruguayas participaron activamente. Y bueno, eso se cuestiona por el lado de la agenda regresiva de derechos de los movimientos
neoconservadores, de las nuevas derechas que están en el mundo. Pero ojo, también ellas tienen redes internacionales. Entonces, no entremos en ese relato de los nacionalismos porque perdemos todos y todas. Bueno, muchas gracias. Y para cerrar este panel, invitamos a hacer uso de la palabra a Lucy Garrido, integrante de la Articulación Feminista Mercosur y de la organización Cotidiano Mujer. Fue coordinadora de comunicación de la Articulación de Redes y Organizaciones Feministas de América Latina y el Caribe en el proceso de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Bueno. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Yo quiero aclarar primero que así como estoy yo acá, podría estar cualquiera de las compañeras que fueron a Beijing. Incluso Casilda. Incluso las coloradas y blancas que fueron con nosotras también. Todas, yo creo que cada una cuando volvió significó un cambio dentro de su grupo, de su organización, de su partido. Segundo, saludo al embajador. Me gustaría una embajadora, pero igual a usted lo voy a saludar, porque nos tiene que aguantar acá todas. Porque antes que nada me parece que 30.000 mujeres feministas llegando a Beijing son mucha cosa para cualquier país. Acá hubiera sido el acabose. En la China, como era tan grande, pero de todas maneras fue fuerte. Entonces, ese choque cultural que hubo fue maravilloso también. ¿Ah? O sea, fue estupendo. Aunque algunas no aguantaran comer tanto arroz como Carmen Tornaría, que murió y a la que quiero que le mandemos un aplauso. María, no aguantaban tanto arroz y justo llegó McDonald's y se puso en Huairú, en el foro de la sociedad civil, y entonces Carmen pudo tranquilamente volver a almorzar porque estaba adelgazando mucho. Desde eso hasta la amabilidad, la cultura, cómo era aquello de tener gente que ayudaba, por ejemplo, a las uruguayas nos ayudaba Limón, que era una muchacha divina que hablaba un español perfecto, que sabía quién era Artigas, que estaba... O sea, se preocuparon los chinos. Y yo creo que desde allá hasta acá hemos hecho un avance grande en todas nuestras culturas, pese a algunos energúmenos que quieren dinamitar todo esto. Bueno, Mariela hablaba de Mar del Plata y de la CEPAL. Yo creo que esa es una de las... Llegamos a Beijing, las latinoamericanas, llegamos bastante organizadas. Y nos organizábamos ya antes en los encuentros feministas, cada 3 años, regionales que teníamos, pero además nos organizamos para llegar a la preconferencia que iba a haber en realidad en Mar del Plata, ese foro con la CEPAL y la sociedad civil, donde aprendimos también a incidir más y a negociar. Pero llegamos, ¿por qué? ¿Por qué hubo feministas que no quisieron ir a Beijing? Ustedes dirán que estoy hablando de la prehistoria. No, había un montón de gente que no quería ir a Beijing, que decía que si éramos autónomas, ¿para qué íbamos a ir a una conferencia? ¿Para qué queríamos hablar con los estados? Y había otro montón de gente que decía, bueno, sí, está muy bien leer a Simone de Beauvoir todos los días antes de acostarse, está muy bien buscar el punto G, a ver si está donde dicen, pero además queremos incidir en el Estado, porque nosotras somos el Estado también. Tenemos derechos, pagamos impuestos, ¿y por qué no vamos a tener los mismos derechos que los varones? O sea, ¿y eso dónde se logra? ¿Siguiendo con el espéculo en los encuentros feministas? No. Vamos a incidir en los estados. Y entonces nos organizamos cada país. Nosotras tuvimos una comisión organizadora que primero tuvo que despejar el punto de si Beijing o era Pekín. Ahora ya nadie dice Pekín, pero en aquel entonces nadie decía Beijing. Y nos organizamos como Conosur e invitamos a las brasileras y entonces éramos Conosur y Brasil. Y así fuimos haciendo una coordinación grande,
grande que dirigió la compañera peruana Gina Vargas. Así llegamos a Beijing. Creo que logramos muchas cosas. Y que de Beijing, la carpa de la diversidad era la carpa que hizo la América Latina y el Caribe. Todas las regiones tenían carpas en Huairú. La nuestra era la más visitada. ¿Por qué? Porque era la más divertida. Hacíamos cosas creativas y hacíamos cosas inteligentes. Hacíamos cosas, por ejemplo, yo siempre cito esto porque me pareció fundamental. Yo daba clases de literatura en el Liceo Rodó. Y cuando volvimos de Beijing, que a veces nos preguntábamos si había valido la pena ir a toda esa cosa impresionante, y la mayoría hablada en inglés. Entonces, si había valido la pena. Y a mí Susana, que era la persona que limpiaba en el Liceo Rodó en mi turno, cuando llegué me dijo, ¡ay, Lucy, gracias! Dice, ¡qué divino cómo hablaron de nosotras! O sea, y había habido, y ella lo había visto, una mesa sobre las trabajadoras domésticas, como hubo mesas sobre las mujeres afro, como hubo mesas con las mujeres indígenas. Esa diversidad la hizo nuestra carpa. Y claro, también era un despelote, porque había cosas que... Estaba Rigoberta Menchú, por ejemplo, que había sido Premio Nobel de Paz, y justo no había nadie de la prensa, nadie nos avisó, nadie contó. Estábamos hablando de, no sé, de la región como un todo, y al mismo tiempo estábamos peleándonos en la carpa por si las centroamericanas tenían más espacio que las andinas, si tenían más espacio que las brasileras, así como somos. Porque no sé si ustedes se acuerdan de aquel chiste que había en aquella época de que para cambiar una bombita de luz se necesitan 52 feministas, ¿no? Una agarra la bombita, una sostiene la escalera y 50 intercambian la experiencia. Bueno, eso lo hacíamos en la carpa también. Pero aquello generó una metodología que nos hizo llegar hasta acá. Y muchos de los avances que se dijeron, claro que se lograron por las feministas. Por las nuestras, por nosotras y por las anteriores. Pero fueron enormes. Yo creo que los avances en 30 años es increíble. Si de verdad los pusiéramos a hacer de a uno, en cada uno de los temas, son brutales. Y son todavía muchas las cosas que no logramos, pero las vamos a lograr. Pero que avanzamos, no hay duda. Y ese avance fue tan grande y la demostración está en el susto que le pegamos a los otros, ¿no? Los reaccionarios reaccionan. Para algo se llaman así. ¿Cómo puede ser que estas locas en tan poco tiempo hayan conseguido tantas cosas? ¿Cómo puede ser que la gente de los derechos humanos, que la gente de la diversidad y que las feministas locas estén asustando tanto a los conservadores como para reaccionar de esta forma en que reaccionan? ¿Por qué? Porque vamos ganando, muchachas, y no hay que dejarse decir otra cosa. Vamos ganando y eso lo demuestran las miles de mujeres en las calles, las miles de jóvenes. Eso es una realidad grande como una casa acá y en Nueva Palmira, en cualquier pueblito de América Latina. Eso no se borra, eso resiste y eso avanza. Y claro, eso da miedo, ¿no? A los que quieren volver para atrás les da miedo. Y sí, pónganse en el lugar, pobres, supongan que son también hombres ricos, viejos, con plata, y se les cae la estantería. Y sí, se les va a caer el patriarcado, un poco, va a demorar un poco, no es como... pero se va a caer. Entonces, ¿qué somos nosotras? ¿Qué son las mujeres? Por más que yo también discuto con ellas, ¿no? Porque a veces me peleo por un montón, con la CEPAL. ¿Pero qué estamos representando? Acá hay una ética, hay un límite ético, hay una frontera. Acá estamos quienes de verdad defendemos a la democracia, quienes de verdad sabemos que la democracia es libertad, pero es igualdad. Y sin eso no hay. Nosotros no amenazamos a la democracia, nosotros no le impedimos a nadie vivir como quiere, nosotros no le decimos a nadie cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer, nosotros no le sacamos derechos a nadie, como se dijo acá, al contrario. Nosotros damos y damos. Pero ¿saben qué? Hay que hacerlo desde una posición de empoderamiento, de fuerza. No de las débiles que se defienden, sino de las mujeres que tienen poder y sabemos usarlo.
y organizarnos. Porque estos ataques no son solo contra las feministas, son contra los derechos humanos, son contra el multilateralismo, son contra Naciones Unidas, pero va a pasar. Va a pasar, porque siempre pasa. No porque al final ganan los buenos, pero ¿saben qué? Sí. Al final la historia demuestra que ganan los buenos y las buenas en este caso. Y por eso estamos acá. ¿Ah? Y no hay que olvidarse. Como siempre, anoto lo que voy a decir, después no digo nada de lo que anoto, o sea que después le mando un mensaje con lo que me olvidé, si quieren. Pero bueno, miren qué interesante este punto, que lo quiero decir por lo siguiente. Ahora que en América Latina hay algunos países medio retrógrados, ¿vieron? Lo estoy diciendo yo, no nadie de la Cancillería, así que no hay problema. Qué importante es que Uruguay va a tener una delegación oficial integrada también por la sociedad civil. Eso lo hacíamos antes. Y eso da mucho ejemplo a los demás países. Eso es bueno, porque hay países donde el espacio cívico está cada vez más reducido, donde es cada vez más difícil militar, organizarse, hablar, demandar, exigir un derecho. Y no estoy hablando de Nicaragua solamente, que ya se sabe lo que es. No, pero estoy hablando acá al lado. O sea, que nosotros, que los países que somos de verdad, que tenemos, que funcionamos, más que en un sistema democrático con vocación democrática, esos tenemos que dar el ejemplo. Y así como me da vergüenza que todavía Uruguay no haya dicho que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, así como me da vergüenza eso, me enorgullece que la sociedad civil integre la delegación. Muy bien, para dar cierre a esta jornada, veremos un video conmemorativo que recoge la valiosa participación de las mujeres representantes de la sociedad civil uruguaya en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995. Hace 30 años, en la ciudad de Beijing, se celebró muy exitosamente la 4ª Conferencia Mundial sobre las Mujeres. A la iniciativa del presidente Xi Jinping, en el segundo semestre de este año, en Beijing, se celebrará una nueva reunión cumbre mundial sobre las mujeres. Una nueva ocasión para que todo el mundo se reúne a discutir cómo desarrollar aún mejor la noble causa de las mujeres. Desde ONU Mujeres queremos homenajear a todas las mujeres que participaron en la delegación de Uruguay en Beijing 1995. En esa fecha tuvo lugar la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, que como resultado tuvo la Plataforma de Acción de Beijing, que es el principal hito de los derechos humanos de las mujeres y que aún al día de hoy sigue vigente, ya que 159 Estados miembros reportaron sobre el avance de los compromisos. Para el movimiento feminista también fue una oportunidad de encuentro y de fortalecimiento para poner en valor las diferentes luchas con una mirada en común, un mundo más justo e igualitario. Convocamos en Uruguay en el año 93 para preparar algo que nos resultaba un poco esotérico, que era una conferencia mundial en China. No teníamos ni idea de poder llegar a China. Nosotros aprendimos a decir Beijing y no Pekín, como decíamos en forma muy colonialista, si se quiere, ¿no? Es decir, la discusión que teníamos era China, su capital era Pekín. Para nosotras las uruguayas, que fuimos 22, lo importante fue encontrarnos en ese entorno como feministas,
pero tratando de consolidarnos. Para mí eso fue sumamente importante. Bueno, y así fue que al final nos organizamos y armamos una comisión para llegar a Beijing de la manera mejor posible. Las uruguayas, las chilenas, las paraguayas, las brasileras, armando una especie de Conosur y Brasil, una especie de comisión previa para organizarnos y poder llegar allá. La preparación fue un hito en el movimiento de mujeres y feministas de Uruguay. Ya veníamos hace mucho tiempo, muchos años trabajando, pero que esto consolidó un camino que no se paró. La ida a la conferencia de Beijing, en lo personal, fue muy impactante. Ver de cerca a colectivos de mujeres tan diferentes, ¿no? Una experiencia muy potente, sobre todo por la cantidad de mujeres que había, mujeres muy diferentes de todas partes del mundo, más allá de la conferencia formal y oficial, que eso también fue como todo un aprendizaje. La subrepresentación de mujeres en lugares de decisión en Naciones Unidas en ese momento era flagrante. La Asamblea General y las mujeres con suerte eran traductoras o participaban de los equipos asesores. Las norteamericanas asustaban con que, porque asustaban y nosotros nos lo creíamos, que en la China no había comida, que en la China no había ropa, que en la China no había nada. Y hubo compañeras que llevaron rollos de papel higiénico, latas de comestibles, abrelatas también. Cuando llegamos en la China había de todo. Y además había un montón de muchachas que habían puesto que eran estudiantes, gente especializada que hablaba español, que sabía sobre América Latina, que sabían hasta sobre Artigas y las instrucciones del año 13. Y lo que fue muy importante en Beijing también es que hubo un foro en Huairú de las organizaciones no gubernamentales. Huairú era un lugar de balneario de la gente de Beijing. Estuvimos 20 días en Huairú haciendo cosas. Latinoamérica tenía una carpa que se llamaba la Carpa de la Diversidad. Y creo que fue un hallazgo. Teníamos un espacio diario de información donde se iban contando las negociaciones y los acuerdos en relación a la plataforma. Me veo con las compañeras caminando por Huairú, escuchando todos los sonidos, todos los idiomas, las mujeres vestidas de todos los colores, las músicas. Recuerdo, por ejemplo, la carpa tibetana o las carpas de las mujeres africanas, haber visto a la primera dama de Sudáfrica que estaba allí. Eso fue como muy emocionante. Ver a las mujeres japonesas manifestándose por las violaciones que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era como un compendio de historias múltiples de discriminación, de opresión, de abuso. Pero había una figura destacada, por ejemplo, que era Hillary Clinton en la conferencia, que se pronunció fuertemente a favor de los derechos de la mujer, con una frase famosa de decir: los derechos de la mujer son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de la mujer. Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Muchas promesas, pero nadie decía con cuánto dinero se iba a hacer. Nadie se ponía de acuerdo realmente en cuáles eran las dos o tres cosas principales. Entonces hicimos unos cartelitos y subimos y bajamos las escaleras mecánicas, sin pagar. Nadie entendía nada. El asunto es que los delegados gubernamentales no podían ir a ninguna parte, porque no podían subirse a la escalera. Las feministas locas estaban en esas escaleras mecánicas, subiendo y bajando continuamente. Y logramos ese llamado de atención que puso el punto sobre la I y les dijo: así no, porque nosotras las feministas vamos a vigilar que esta plataforma se cumpla. Otro hecho que hizo América Latina y el Caribe. No me acuerdo qué país era, de origen musulmán, con todas las mujeres tapadas, que solo se le veían los ojos. Las habían dejado asistir, pero bajo las órdenes de un hombre. El colmo de la falta de libertad. No solo logramos que nuestra agenda se pusiese sobre la mesa, sino algo que fue muy interesante, y es entender que los estados no son solo sus poderes de gobierno, sino fundamentalmente es su ciudadanía organizada. Cuando volvimos de la China, yo soy profesor de literatura, daba clases en ese entonces,
Cuando llegué a mi liceo, la limpiadora de mi liceo sabía que yo había estado en la conferencia de las mujeres de la China y agradecía porque había visto un pedacito que habían pasado, no sé en qué canal de televisión, en qué informativo, donde la mesa era sobre las trabajadoras domésticas. Cuando volvimos, nos reunimos para decir, bueno, está todo bien, pero ¿cómo devolvemos esto a las uruguayas? Y ahí formamos la Comisión Nacional de Seguimiento y recorrimos todos los departamentos del Uruguay. Hicimos asambleas en cada una de las capitales departamentales para decir, hay una plataforma en la cual Uruguay es firmante, entonces esto tiene que ser parte de las políticas. Ayudó muchísimo a empoderar, ya que tenemos la palabra esa, a las mujeres y al feminismo acá. Salimos empoderadas de Beijing. Teníamos una plataforma de lanzamiento para renovar y fortalecer nuestras luchas. A mí me invitaron a ir a Santiago de Chile, yo nunca había ido en mi vida, a traducir la plataforma. Porque la plataforma estaba en inglés y después iba a haber una traducción oficial al español. Pero hasta que esa traducción oficial llegara, nosotras queríamos que las feministas y las mujeres de nuestra región se enteraran de los derechos que tenían y se enteraran de a qué se habían comprometido nuestros gobiernos. Y esa fue la traducción con la que nos manejamos hasta ahora. Si yo tengo que decir qué fue la gran importancia de Beijing, fue abrirnos a entender que sí teníamos razón y armar la Comisión de Seguimiento para el conocimiento de las realidades del Uruguay y para el empoderamiento de los grupos de mujeres. Como cuando el mar está calmo y van llegando las olas y van llegando y se van transformando en diferentes colores y con diferentes fuerzas. Y eso me parece que es Beijing. Beijing es algo vivo, no es algo que pasó hace 30 años, Beijing es hoy. Los impactos de la cuarta conferencia de Naciones Unidas de Beijing serían como para mí la plataforma de acción mundial con determinados puntos, ¿no?, para la acción. Un hito en lo que yo considero esa evolución necesaria hacia la libertad. La plataforma de acción de Beijing y la declaración de Beijing incorporan por primera vez temas vinculados a la economía. Y algo súper importante, sobre lo cual quienes trabajamos en economía todavía sigue siendo un desafío, que era vincular las políticas macroeconómicas a la situación de las mujeres y a la igualdad de género. En estos 30 años muchas cosas han sido conquistadas, otras han quedado relegadas, otras están siempre en pugna. Tenemos necesidad de seguir reforzando las políticas de género, la institucionalidad de género, que las políticas de género no sean como algo que se tambalea o queda más frágil cuando los gobiernos cambian, sino que de alguna manera necesita como fortalecerse y consolidarse a lo largo de los distintos cambios de periodos de gobierno. Desató procesos que aún no se han podido parar. Y a pesar de que hoy estamos en ese mundo feroz y tramposo, en el que el ataque sobre los derechos de las mujeres es brutal, creo que aún no hemos perdido la batalla ni la vamos a perder. Y hoy sigue siendo un tema de logramos lo que queríamos, hay institucionalidad del género, ¿no? Hay la igualdad de oportunidades y derechos como política pública, pero realmente esto era lo que queríamos, no. Lo que queremos es transformar el mundo, queremos un mundo donde realmente la forma de dirimir los conflictos no sea violenta, no sea por el poder del más fuerte. Combatimos este individualismo exacerbado del sálvese quien pueda y como pueda, porque eso no hubiésemos podido lograr lo que logramos si no fuera con lucha colectiva. Saber que podés discutir, podés discrepar, podés pelearte, pero vos con esa feminista tenés que poder también hablar y ponerte de acuerdo. Y eso en gran parte se lo debemos a la conferencia de Beijing y a la forma en que fuimos hacia allí organizados.
Con este testimonial que nos invita a seguir trabajando por un presente y un futuro más igualitario, damos por finalizado el evento. Agradecemos profundamente el apoyo de la Embajada de la República Popular China y de la Secretaría de Derechos Humanos y la presencia de todas y todos. Invitamos ahora a las mujeres que de alguna forma u otra formaron parte de la histórica Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing a subir al escenario para tomarse una fotografía. Extendemos esta invitación también a las autoridades presentes a fin de compartir este momento simbólico junto a ellas. Muy buenos días.